Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Internacional del Parlasur. Bienvenido, diputado. Gracias, Lirio. Buenos días. Diputado, quisiera comenzar primero porque le explique al país qué fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional con esa aprobación de un antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro por presuntamente estar involucrado en casos de corrupción, y también quiero su apreciación acerca de las reacciones que esto ha tenido. Algunos actores dicen que esto va a crear falsas expectativas en la población que no está de acuerdo con el actual gobierno nacional, porque al igual como ocurrió cuando el Parlamento aprobó el abandono de cargo, el presidente Maduro sigue de facto ejerciendo sus funciones y está en el Palacio de Miraflores. Y también hay otros voceros que dicen que es un acto de redención de estos 105 diputados que ayer alzaron su mano y que no hay motivos para aplaudir lo que debería ser el trabajo natural de un Parlamento que está integrado por mayoría opositora. Sí, Lirio, la Asamblea Nacional cumplió con su papel, su rol histórico. Nosotros, es bueno señalarlo, que en el año 2016, en octubre, se aprobó la irresponsabilidad o la responsabilidad política de Maduro. Luego, en diciembre del 2016, se ratifica. En enero del 2017, el abandono del cargo. Y ahorita se procede pues, a aprobar pues, el conocimiento de la causa de manera tal de que el proceso continúe. Estamos hablando de 2 años. No es una cuestión de que se hizo así de la noche a la mañana. Ha sido un proceso en donde se ha cumplido con todo. El que ha entrado en desacato es el propio Maduro. Maduro no ha ido a la Asamblea Nacional a explicar las razones por las cuales él considera que no está incurso en ese contexto de la responsabilidad política que él tiene, de manera tal de que nunca quiso ir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ayer, pese a toda esa estrategia y ese drama que se generó alrededor en contra de los diputados por algunos sectores aquí en el país, cumplió con su rol histórico. Es una cuestión de principios y de valores, es un problema de control. La Asamblea Nacional es un ente autónomo que ejerce sus funciones de control y está dentro del contexto que hoy día el mundo discute, que es el tema de la corrupción. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que se le vincula a Maduro allí, no solamente es el delito de corrupción, es hasta traición a la patria, porque Odebrecht se convirtió en el brazo geopolítico, geoestratégico de un país. Odebrecht está en cualquier parte del mundo porque formó parte de una política de expansión, de una estrategia de expansión geopolítica de un país. Y a eso se prestó el gobierno actual, se prestó Maduro. Nomás para poner un ejemplo, el segundo puente sobre el lago Maracaibo fue contratado a Odebrecht, 3.500 millones de dólares. Y solamente se ejecutó el 17%. ¿Cuál es la respuesta que ha dado Maduro? Ah, bueno, que se van a ejecutar las obras. Una impunidad total. Es decir, da órdenes para que a través de los gobiernos regionales se ejecuten las obras, se terminen las obras de Odebrecht. Bueno, eso fue lo que hizo ayer la Asamblea Nacional. Cumplió con su función de control. ¿Cómo se operacionaliza? O sea, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Qué va a ocurrir en adelante? Bueno, le toca al resto de los poderes, porque nosotros creemos en la separación de poderes. El Poder Judicial ahora tiene que proceder a ejecutar la orden. Tiene que llevar la Fiscalía el proceso. Nosotros nos solicitaron el conocimiento de la causa, dudimos la autorización al efecto y bueno, es el proceso y ese proceso se tiene que seguir, pues. De manera tal de que la realidad de eso no es crear falsas expectativas, es cumplir con una responsabilidad que nos establece la Constitución y nuestros valores y principios. ¿Y usted cree que de verdad va a ocurrir? El TCJ ayer mismo dijo que es el único que administra justicia en Venezuela. Bueno, el TCJ ilegítimo, un TCJ que no está cumpliendo sus funciones porque es un TCJ que no está legítimo desde su origen. ¿Qué significa el hecho de que, aunque votaron en contra, acudieron a la sesión dos diputados del oficialismo? Eso es importante. Primero porque validaron la Asamblea. Ellos tienen el derecho de ir al TCJ legítimo y apelar, declarar, solicitar la nulidad del acto que nosotros hicimos ayer. Ellos estuvieron ahí. Tuvo la diputada Medina y el diputado Juan, no me recuerdo el nombre del diputado del gobierno que estuvo allí, pues fueron 2 diputados. De manera tal de que ellos están avalando el acto.
Diputado, ahora en el plano internacional tenemos recientemente la Cumbre de las Américas, los países que integran el Grupo de Lima. ¿Qué significado tiene el actual gobierno de Venezuela para el hemisferio, para el mundo? ¿Y a qué se llama esa presión internacional de la que habla también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence? Sí, bueno, hay un aislamiento de Venezuela. Aquí el tema, por ejemplo, de la cumbre. Hubo ahí dos minicumbres. Hubo una minicumbre parlamentaria previo a la cumbre de los mandatarios, después vino la cumbre de los mandatarios. En ambos espacios, donde estuvieron presentes todos los parlamentos de América, el tema central fue la gobernanza contra la corrupción. La cumbre de los presidentes, el tema fue el mismo, la gobernanza contra la corrupción. Es un tema que es muy importante señalarlo. Eso implica que la tendencia hoy día es que la corrupción es un delito de lesa humanidad. Es imprescriptible. De manera pues de que Maduro está en el centro de eso, Venezuela está en el centro de eso. Es decir, aquí hay un problema de corrupción, de desestabilización, porque el problema de la corrupción no solamente es el que se presta al robo o el que incentiva el robo. Por eso puede ser considerado un delito de lesa humanidad la víctima. El efecto social. La gente dejó de comprar medicina, dejó de tener acceso a los alimentos. 10 millones de venezolanos están hoy día desnutridos por culpa de la corrupción. Porque toda esta partida de bandidos, los reales los sacaron al exterior y ya han usufructuado el dinero que se robaron del petróleo. Ellos tienen que pagar la cuenta. Este gobierno no puede pasar por debajo de la cuerda bajo el manto de la impunidad. No. Y por eso es que hoy día en el mundo, y esa cumbre fue orientada hacia el tema de la corrupción. Es decir, cómo flexibilizar los mecanismos parlamentarios para hacer investigación de activos, cooperación financiera para saber qué activos tienen personajes del gobierno o de la vida política. Todo eso es muy importante, porque el efecto social de la corrupción se ve en las víctimas que se están muriendo por falta de comida, de acceso a las medicinas, porque la plata se la robaron los bandidos del gobierno. ¿Qué implicaciones puede traer el hecho de que los principales jefes de Estado de las democracias del mundo, no solamente en este lado del mapa, también Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, se estén pronunciando acerca de las elecciones que están planificadas para el próximo 20 de mayo y de antemano digan que no van a reconocer ni las elecciones ni tampoco los resultados que de ellas se deriven? No, ir pensando, mira, realmente Maduro tiene en sus manos parte de la solución. Convóquense unas nuevas elecciones en diciembre, tal cual como lo dice la Constitución, el plazo establecido, con las condiciones mínimas necesarias, es decir, que haya liberación de presos, que los partidos funcionen, que haya control, que haya presencia internacional en la observación, y se hacen unas elecciones y el pueblo es el que decide. Esta solución la tiene que dar el pueblo. Pero yo no veo ningún gesto de parte de Maduro. Entonces él sigue como retando a la comunidad democrática mundial. Él se mete en el mundo de la geopolítica y se está totalmente alejando de la realidad de América. Yo pienso que esa situación hay que seguirla presionando y van a seguir ejerciendo presiones, como te acabo de decir. Pronto se van a reunir los ministros de Finanzas del Grupo de Lima para ver cómo articulan mecanismos que detecten información financiera y activos, etc. Los congresos de América van a sacar legislaciones en función de darle, vamos a decirte, viabilidad internacional a las acciones que están haciendo los diputados. O sea, la acción va a seguir. Y nosotros vamos a seguir en esta lucha porque se trata de rescatar la democracia en Venezuela. De seguir todo tal como está planteado, ¿cómo vislumbra usted no solamente el propio 20, que es el día del evento, el 21 de mayo? Bueno, mira, yo creo que todos estos dictadores siempre hacen unas elecciones que salen con el 100% de los votos y a los días no están. Eso le pasó a Gaddafi, le pasó a Hussein, y eso siempre es muy típico. Yo lo que creo es que nosotros, y aprovecho la oportunidad de transmitir la esperanza, la fe, el optimismo y la confianza. Por ejemplo, el acto de ayer tuvo un mensaje muy importante, la unidad de la oposición. Pese a los matices previos, 105 diputados estuvimos presentes. Eso es muy importante, recalcarlo. Quiere decir que cuando hay un objetivo, toda la oposición se une. Eso nos genera esperanza. Yo le trato de transmitir al televidente en este momento la confianza, la esperanza, la lucha. Tenemos que organizarnos, seguir adelante con el Frente Amplio, organizando las parroquias, los municipios, preparándonos para los eventos que se van a venir. ¿Hay justificación o explicaron el motivo de la ausencia de los diputados opositores que faltaron? Mira, no, uno porque está enfermo, hicieron un bypass, otros fueron sus suplentes. Eso es previsible en el reglamento y previsible en la ley. Diputado, ¿qué piensa sobre el éxodo de venezolanos hacia otros países? Teníamos que solamente en un día 1.500 venezolanos acudieron al consulado de Chile para buscar información sobre esa visa de responsabilidad democrática. ¿Cómo se lee esto? Bueno, fíjate que el Grupo de Lima utiliza por primera vez la palabra éxodo.
O sea, algunos hablan de migración voluntaria o migración involuntaria. Diáspora, inclusive. Diáspora. El Grupo de Lima utiliza por primera vez la palabra el éxodo de los venezolanos. Lo cierto del caso es que en la misma Comisión de Política Exterior nosotros creamos una comisión que se dedica precisamente a hacer el seguimiento a todos los venezolanos que están en el exterior. Nos hemos reunido con ellos, por ejemplo, ahorita en Lima, nosotros nos reunimos, Florido y yo y otros miembros de la comisión, con los que están en el Perú. Y cada vez que nosotros vamos a diferentes sitios lo hacemos. Vamos haciendo un registro. Eso es muy importante hacerlo, porque ¿cuál es el tema central ahí? El tema central es generar conciencia, que es un tema de derechos humanos, en el sentido que el migrante venezolano que esté en el exterior tiene sus derechos y no tiene por qué ser objeto de problemas de xenofobia, ese tipo de cosas. Ese tipo de conciencia hay que irla creando, además de toda una serie de protecciones que se tienen que dar. Y estamos, por cierto, previendo una ley que estamos discutiendo al revés, una ley de migración voluntaria, dándole la esperanza que ese venezolano que está en el exterior, que de repente hizo unos cursos, compró algunas cosas, cuando regrese, eso se le va a reconocer. Diputado, nos queda poco tiempo. Quisiera también preguntarle, aunque el gobierno nacional no lo acepte con ese nombre, no lo acepte de manera formal, el llamado canal humanitario, ¿hay otra manera para que pueda venir a Venezuela ayuda internacional, sobre todo alimentos y medicinas como un paliativo? Los representantes del gobierno dicen que lo necesario es que cese el llamado bloqueo y las sanciones, pero ¿hay otra manera? No, chica, lo que pasa es que aquí hay 10 millones de personas que están muriendo, que están desnutridos. Y se están muriendo los niños, casi 500.000 niños por desnutrición. ¿Qué le pasa a Maduro y a sus secuaces? ¿Qué nombre le van a poner? El problema está simplemente en lo siguiente, que aquí los kilogramos, las kilocalorías que nosotros consumimos no llegan al punto del mínimo que establece la FAO. Esa es la gran realidad. La gente se está muriendo por falta de comida producto de la corrupción, producto de esa xenofobia mental que tiene Maduro, que todo lo que le digan de una vez lo toma de manera reactiva. Lo que tiene es que abrirse a la ayuda. Si aquí todos los países están dispuestos, y si tú le quieres quitar el nombre de los países, organizaciones sociales están dispuestas a ayudar. Iglesias, organismos internacionales están dispuestos de inmediato a abrir un canal humanitario para resolver el problema nutricional y de medicina que está matando a miles de venezolanos. Diputado, se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana a Entrevista a Venevisión. Despedimos a Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Internacional del Parlasur. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Al regreso, estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.